Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, paso a describir un poquito la práctica número 2 y así daros una mano, ¿no?, en lo que sería el montaje de esta práctica. Bueno, en principio, como sabéis, esta práctica estaba pensada para montar en el Politécnico y en la práctica lo que queríamos era comprobar experimentalmente las leyes de Kirchhoff, que es lo que haríamos ahora mediante el circuito simulado a través del programa de simulación. Básicamente la práctica consistía en el montaje de una serie de bombillas, creo que hay 4 bombillas, un interruptor y una serie de aparatos de medida, ¿no? Y lo que nos pedía era que montáramos el circuito y tomáramos valores de tensiones e intensidades en el circuito para comprobar realmente pues una cosa que ya sabemos todos y que ya tenemos más que asumida, que es la intensidad total que circula por el circuito. Sería la que mide este amperímetro que podríamos haber colocado aquí o bien aquí o donde quisiéramos, ¿no? Bueno, en esta rama de aquí, en la rama... Bueno, pues esta intensidad total es la suma de las intensidades que circulan por la rama de arriba, en el caso de que el interruptor esté cerrado, y la rama de abajo, ¿no? Pues lo que pedía es que una vez montado el circuito dijéramos cuáles son las lecturas con el interruptor abierto, con este interruptor de aquí abierto, y las lecturas con el interruptor cerrado, y luego que contestáramos una serie de preguntas. Bueno, paso al montaje y así vamos hablando sobre ello, ¿no? Bueno, para hacer el montaje pues utilizaremos como siempre el programa de simulación, y de todas maneras la práctica la voy a pasar al otro lado y así podemos ir trabajando. Disculpad un segundo. Bien. Tenemos aquí el programa de simulación. Tiene un pequeño problema, que es que no me deja redimensionarlo cuando lo tengo maximizado, pero bueno, ya está. Lo pongo aquí y lo pongo aquí. Pasamos a simular. Bien, lo primero de todo, y para que lo veáis un poquito mejor, ampliaré la pantalla a una resolución, por ejemplo, de 150, y vamos colocando los elementos. Voy mirando el circuito, lo haré con el mismo circuito. En el circuito tenemos una fuente de alimentación, que son estas de aquí, las de corriente alterna, la del enchufe. Y luego tenemos una serie de bombillas, que las bombillas las podemos coger perfectamente de aquí. Son una en la rama de arriba y una en la de abajo, y otra aquí, ¿no? Luego tenemos un amperímetro, que sería el amperímetro general. Bueno, le voy a dar la vuelta para que ya lo empecemos a ver. Bien, amperímetro, esta bombillita de aquí también le daremos la vuelta. Un interruptor creo que había en la rama de arriba, ahora lo pondremos. Sería este interruptor, lo podéis coger de aquí, de switches, ¿no? Aquí tenéis interruptores, conmutadores y demás. Esta de aquí, pues también, a esta de aquí también le damos la vuelta, es muy sencillito. Y a esta de aquí también la vuelta. Bien, cuando lo tenemos así, pues lo que hacemos aquí es, pues, simplemente unir. Bueno, me falta un amperímetro tanto en la rama de arriba como en la de abajo para poder ver las intensidades que circulan. Bueno, los amperímetros son este. Damos la vuelta. Y otro amperímetro, ahora he cerrado el interruptor. Ahí, ahora. Y el otro amperímetro podría ser perfectamente este. Le damos también la vuelta. Bien, ahora sí. Hay sitio. Y bueno, unimos estos puntos. Unimos esto con el interruptor. Unimos esto con el interruptor. Unimos este amperímetro con el interruptor. Juntamos estos dos. Para hacer las dos ramas de aquí. Bueno, si os sale mal, ya sabéis, con la tecla suprimir lo podéis quitar. Unís, unís, unís y venís y soldáis. De aquí hacia aquí. De aquí hacia aquí. Y ahora este de aquí, bueno, lo lleváis simplemente a la bombilla. Bien, ahora vamos a configurar la fuente. La fuente de aquí, haciendo doble clic, podemos configurar la fuente. No es una fuente de corriente continua, es una de corriente alterna, y aquí donde pone el tipo de señal, que pone escalón unitario, unit step en inglés, pues os deja seleccionar distintas fuentes. Nosotros tenemos una fuente de corriente alterna, como esta de aquí. Le damos aquí, ya sale, y fijaros que dice la amplitud. La amplitud es, digamos, la amplitud es el valor que hay desde 0 hasta A, ¿no? Es el valor máximo.
ya contamos, ya dijimos que nosotros lo vemos en un tester 230 voltios, pero realmente hay muchos más. Hay en raíz de 2 veces 230. Y esto, pues, ya lo sé de memoria, son 325.27. Esta sería la tensión máxima, en este punto de aquí, que es la que me pide. Bueno, voy a copiar este valor para tenerlo, vosotros no hace falta, lo repetís las veces que haga falta. Aquí de frecuencia 50 Hz y el ángulo de fase pues 0, porque es monofase. Bueno, le dais OK y aquí también OK, para que quede todo guardado. Por tanto, aquí tenemos 230 voltios. Las bombillas, pues la primera bombilla era una bombilla de 40 vatios y aquí viene una cosa importante. El voltaje que colocaremos es el máximo también, porque el programador así lo decidió, ¿no? Y en lugar de colocar 230, que sería lo habitual para una bombilla de incandescencia de las que utilizamos habitualmente, esta es una bombilla de 230 realmente, pero lo que quiere que pongamos el programador de la aplicación aquí es el valor máximo de la tensión, por tanto 325,27. Y cuidado, y aquí exactamente lo mismo, en lugar de poner la potencia, que es de una bombilla de 40 vatios, quiere que pongamos la potencia máxima. Bueno, esta potencia máxima simplemente es el doble de la potencia normal, es decir, que si en la bombilla veis que pone 40 vatios, bueno, en la especificación, aquí en el programa tenemos que colocar 80. Son las dos cositas que tenemos que tener en cuenta. Tensión máxima y potencia máxima. Tensión máxima es la tensión por raíz de 2 y la potencia máxima es el doble. Bueno, pues ya está. Esta de aquí sería una bombilla, bueno, en el ejercicio voy a mirarlo, lo tengo en la otra página. Es una de 60, por tanto esto sería 120. ¿De acuerdo? Lo he puesto bien, ¿verdad? Sí, 120. La de abajo sería una bombilla de 40, pues por tanto ya está bien. Y esta de aquí sería una bombilla de 100, por tanto esto sería 200. ¿Lo entendéis, verdad? El interruptor no se debe configurar nada porque esto simplemente nos ponemos aquí, cierra y abre, ¿no? Muy bien. Y ahora, bueno, faltaría una serie de voltímetros. Voy a colocarlos ahora. Pondré uno aquí, aunque en el ejercicio no está, pero para que veáis un poco una cosita que os voy a explicar ahora. Y sobre cada bombilla, lógicamente, también pondremos un voltímetro para ver las tensiones, ¿no? Bueno, pongo una aquí. Luego el ejercicio me dice que ponga una entre estos dos puntos. Un voltímetro. Y para terminar, bueno, le podéis dar la vuelta, eso ya sabéis. Lo que pasa es que os quedará esto deshecho. Supongo que está conectado. Si no os fiáis mucho, pues volvéis a soltar sub y volvéis a conectar. ¿Veis? Ahora sí. Y bueno, lo dejo así tal y como está. Esto simplemente es cuestión de gusto y perder un poco el tiempo, pero bueno, toma la medida exactamente igual, Bueno, pues ya tengo los voltímetros, tengo los amperímetros. Esto incluso se puede voltear, las etiquetas, etcétera. Se pueden incluso mover, Bien. ¿Veis? Esta etiqueta de aquí la puedo mover. Esta de aquí también. Bien, pues cuando lo tenemos así, pues ahora simplemente tenemos que ir y simular. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy fácil. ¿Veis aquí que nos permite coger entre corriente continua y corriente alterna? Lógicamente corriente alterna. Y le damos al play, ¿no? Bien, como podéis ver ahora tengo el interruptor, el amperímetro de arriba abierto. Por tanto, no circula intensidad a través de esta rama. Esta bombilla está apagada. Y bueno. Y esta de aquí no es que esté totalmente apagada, lo que pasa es que la representa semi-encendida. Bueno, no la representa encendida, perdón, porque solo llegan menos voltios de los que deberían llegar, No llegan 54,21, ahora lo explico esto. Fijaros que aquí el voltímetro me da 325,27, porque estos voltímetros de aquí me indican la tensión máxima, Es decir, 325,27 partido por raíz de 2 sería la tensión eficaz. De hecho, creo que el programa me permite poner un tester normal y corriente, un multímetro, ¿no? Si os fijáis aquí, y os permite incluso elegir, sí, aquí era, ahora lo veremos, exacto.
me permite elegir el tipo de medida que voy a tomar. Por ejemplo, aquí en voltios, pongo voltios en corriente alterna y me permite escoger VM1, pues sería esta de aquí. Fijaros, ahora sí que marca 230, porque es como si con el tester estuviera tomando la tensión real sobre VM1. En VM2 lo mismo, VM2 lo mismo, 95,83 sería esta, VM3 sería entre este punto y este, pues vendría aquí, VM3, 95,83 también, y VM4 pues exactamente lo mismo. 38,33 voltios. Esto sería mediante el multímetro. Incluso permite tomar medidas de intensidad también en corriente alterna, que serían estas de aquí. Aquí estoy tomando justamente a M3, me salen nanoamperios, esto quiere decir por 10 elevado a menos 9 amperios, o sea, prácticamente cero. Estos serían corrientes de fuga que pasarían a través del interruptor. Realmente esta tensión, esta intensidad es prácticamente cero, ¿no? Bueno, pues vamos a coger las otras, AM1, por ejemplo, que sería la primera. Salen 72,46 miliamperios con el interruptor abierto, y así ya vamos mirando. La 2. La 2, sí, que es el de abajo, disculpad. 72,46 miliamperios. ¿Por qué? Porque bueno, toda la corriente que viene por aquí pasa por aquí y lógicamente pues ya estaría, ¿no? En cambio, ¿qué ocurriría si cerramos el interruptor? Si me lo permite hacer, pues ahora ya no son 72 y pico los que pasan por AM2, sino 38,65 a través de AM2 y a través de AM3 pasan 57,97. Por tanto, si sumamos 57,97 con la calculadora, 57,97 más el 2, que son 38,65, esto me da 96,62, que tendría que ser la lectura de AM1. O sea, AM1, sí, 96,62, que es la misma lectura, que bueno, no es nada espectacular ni nada del otro mundo, simplemente es ver cómo la intensidad total es la suma de las intensidades que van a través de cada rama y la tensión. Bueno, y ahora respecto a las tensiones, pues lo mismo. Si ahora vamos a tomar medidas de tensión, vamos aquí en voltios en corriente alterna, con el interruptor abierto o cerrado, como queráis. Si tomamos ahora la tensión de VM1, bueno, esto es la fuente, 230, vamos a VM2, que sería esta de aquí, serían 95,83. Pues si sumo 95,83, lo hago ahora con la calculadora, más la VM3, aquí no, en high, que también son 95,83, perdón, es que casi no veo porque no tengo mucha, serían 95,83, me ha dado dos veces por 2, y me falta una tensión, que sería la última, VM4, que sería esta de aquí, que me da 38,33, pues me tendría que dar tensión eficaz, 230, me da 229,99, que son los 230. Bueno, y esto debería pasar tanto con el interruptor abierto como con el interruptor cerrado. Bueno, el valor de VM3, siempre voy abajo, el valor de VM3, si le damos al interruptor, es otro valor, ¿no? Bueno, pues eso es motivo de una reflexión, como es que pues cambia el valor de la tensión VM3 cuando tenemos el interruptor abierto o cerrado. Bueno, porque la resistencia lógicamente de este conjunto cambia, ¿no? Pues esta sería un poquito la práctica. Ya entendéis un poco cómo va, ¿verdad? Simplemente hago un recordatorio, pero muy suave, ¿no? Bueno, voy a apagar esto y apago. Bueno, es decir, a la hora de configurar las fuentes de tensión ya lo recordáis, ¿no? Escojo el tipo de señal como seno, con valor máximo y ángulo de fase 0 a frecuencia 50 Hz.
esto lo haremos más adelante. Y a la hora de configurar las bombillas, que lo más es complicado, lo que cojo es como tensión la tensión máxima y como potencia la potencia máxima. La tensión máxima es multiplicar por raíz de 2, la potencia máxima, como depende del cuadrado, el cuadrado de 2 es 2, por tanto multiplico por el doble. La potencia depende del cuadrado de la tensión, por eso se multiplica por el doble. Entonces una bombilla de 40 vatios tiene 80 vatios de potencia máxima, porque es directamente proporcional al cuadrado de la tensión. Pues serían 80, una de 100 vatios, 200, etcétera, etcétera, porque así lo ha... Bien, el circuito se simula así, pero cuando lo hacemos así, realmente lo que obtenemos en los voltímetros y en los amperímetros no son lecturas eficaces, ¿no? Lo que está dando este voltímetro y este amperímetro son lecturas máximas. Es decir, que esos 135,53 voltios, si lo dividís por raíz de 2, os tendría que dar la misma tensión que el voltímetro normal. O sea, 135,53, 135,53 dividido por raíz de 2, esto me da 95,83. Por tanto, si viniera y lo hiciera con el otro aparato de medida, con el multímetro, y en corriente alterna cogiera el VM2, me daría exactamente lo mismo, 95,83. Lo mismo con el amperímetro. Le doy aquí, fijaros, por ejemplo, vamos a ver un amperímetro el que sea, ¿no? Bueno, es que aquí no veo ni la lectura del amperímetro, ¿eh? Bueno, este amperímetro me marca 102,48. Esto también es un valor máximo. El valor eficaz es 102,48 dividido por raíz de 2, porque esto es el valor máximo, dividido por raíz de 2. Una cosa interesante también es que ya veáis los ángulos de fase. Fijaros que los ángulos de fase son 0 grados, porque es resistivo puro, no se desfasa la tensión con respecto a la intensidad. Pues exactamente lo mismo. Si pongo como aparato de medida el multímetro, disculpad, y bueno, aquí ya no se ve el amperímetro, pero está por aquí escondido. Sí, aquí en intensidad, y bueno, pues puedo escoger el amperímetro que desee. En este caso este de aquí es AM1, si no voy equivocado. Bueno, pues AM1 72,46, que era la misma lectura que antes. Es decir, en pocas palabras, os sacáis el multímetro, que es el aparato que utilizamos en la hora, o bien si lo configuráis así, lo queréis ver directamente aquí, recordad que cuando hagáis la lectura no son, son valores máximos, los tenemos que dividir por raíz de 2. Bien, veréis que pregunto distintas cosas en lo que es la propia práctica, ¿no? Lo pondremos aquí, a ver. Bien, pregunto cositas. Bueno, ¿qué vale la tensión, la suma de las tensiones con el interruptor abierto? Porque, bueno, ¿qué vale con el interruptor cerrado? El motivo. ¿Qué vale la suma de las intensidades con el interruptor abierto y cerrado? Muy bien. Y bueno, esta pregunta es muy interesante porque habla de la resistencia en caliente y de la resistencia, bueno, de la resistencia en caliente. ¿Qué es la resistencia en caliente? Bueno, esto convendría que lo supierais, ¿no? Es decir, resulta que los filamentos de las lámparas no cambian. Cambia el valor de la resistencia de una lámpara cuando está funcionando que cuando no está funcionando. Es decir, al calentarse, la resistencia o aumenta o disminuye. Esto me gustaría que lo buscarais, ¿no? Y pues, el filamento está hecho de tungsteno y al circular corriente pues varía el valor de la resistencia. Esto es la famosa variación de la resistencia con la temperatura. Entonces, sí, la resistencia en caliente sería la resistencia que presenta todo este circuito, bueno, todo este receptor. Esto lo puedo considerar como un receptor frente a esta tensión. Por tanto, ¿qué es la resistencia total? La resistencia total de este circuito es el cociente entre la tensión y la intensidad. ¿Y la resistencia en frío? Bueno, pues la resistencia en frío sería quitar esto de aquí y colocar un ómetro. Bueno, os doy una pequeña pista. De todas maneras, el circuito no podrá simularlo, ¿no? Lo que estoy explicando ahora. Es decir, esto lo tendríamos que hacer realmente con un
lo deberíamos hacer en un taller, ¿no? Es coger una bombilla e intentar mirar con un polímetro cuál es la resistencia de esa bombilla entre los dos polos de la bombilla, y veréis que si la resistencia, bueno, la potencia de la bombilla teóricamente es V por I cuadrado por R, o V cuadrado partido por R. Entonces tú coges una bombilla de 230, miras la resistencia y haces V cuadrado partido por R, y eso sería en principio la potencia, ¿no? Potencia es V cuadrado partido por... Veréis que no cuadra ni a la de 3. Y eso es debido a que la resistencia de la bombilla cambia en funcionamiento. Por tanto, tenemos dos resistencias. La resistencia en frío y la resistencia en caliente. Bueno, no me extiendo más porque los vídeos se hacen bastante largos, pero prefiero hacer una pequeña explicación porque son cosas, yo creo que muy importantes. Bueno, voy a comer. Gracias y hasta el próximo ejercicio. Gracias.